Muy buenas tardes, familia de Radio Caracas Radio. Es la 1:01 exactamente. Estamos día 21 de mayo, día importante por la lucha de la democracia, por la lucha del Estado de Derecho, por la lucha de la justicia, por la lucha por la dignidad de los venezolanos, de las venezolanas. Este es contigo, Julio Borges, aquí en cabina les habla el diputado Juan Miguel Mateus. En breve vamos a tener con nosotros en la línea telefónica el diputado Julio Borges, quien como cada semana nos referirá lo que ha venido realizando, haciendo en nombre del Frente Amplio Internacional Venezuela Libre, hoy por hoy, en una fecha tan importante en la cual el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, amanece demolido en su legitimidad, no tiene ya ningún atisbo de legitimidad. Eso lo sabe el mundo, lo sabe Venezuela y lo sabemos cada uno de los venezolanos. Como siempre, antes de comenzar tenemos que dar mérito a quien mérito merece, porque hacen posible que este programa llegue a su hogar. En la dirección general de la estación, don Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilitza Arcaya; en la producción de este espacio, Selene Pérez; en los controles, el maestrito César González. Y como siempre, queremos que usted saque eso que tiene entre pecho y espalda, que nos diga qué opina de la farsa del día de ayer, de cómo el pueblo de Venezuela le dijo a Nicolás Maduro, así no. Y por eso nos puede escribir al Dilo mensajería de texto al número 3456, o nos puede también llamar al 0212-482-9750, 482-9750. En Twitter, en Periscope, @RCR750. Nos pueden seguir en cualquier lugar de la bolita del mundo a través de nuestra página web rcr.tv. Tenemos muchísimas aristas para referir, analizar lo que ocurrió ayer en Venezuela. Hay un diario de circulación nacional que hoy titula como en grande, ufano, titula Maduro victorioso. Y eso es nada menos y nada más que evadir la realidad, que mentir sobre la realidad, y es pretender humillar la inteligencia de los venezolanos, que sí sabemos lo que ocurrió el día de ayer. Si a mí se me pregunta de una manera sencilla qué ocurrió ayer, yo diría que el pueblo de Venezuela triunfó sobre Nicolás Maduro. Y de una manera más concreta, no es solo el pueblo de Venezuela unido, articulado, queriendo democracia de verdad, queriendo elecciones de verdad y no una farsa que legitimara a Nicolás Maduro 6 años más, sino que el Frente Amplio Venezuela Libre supo interpretar a nuestra gente, colocó una política en la calle y Nicolás Maduro quedó solo, abandonado y desnudo en su ilegitimidad. Para hablar del tema del Frente Amplio Venezuela Libre y el triunfo, el éxito que supuso el día de ayer en desnudar las mentiras de Nicolás Maduro, tenemos en la línea a el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia, quien a su vez es representante de los partidos políticos en el secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por el contacto. Y bueno, hoy es un día de mucha reflexión en Venezuela. Yo no creo que sea un día para alegrarse, sino es un día para reflexionar profundamente lo que nos ha pasado como país. Venezuela está viviendo una profunda crisis. Esa crisis la vemos todos los días por todo lo que tiene que ver con el desabastecimiento de alimentos, de medicina, todos los problemas que tienen que ver con chamos comiendo de la basura o muriendo porque no tienen cómo atenderse, cómo comer, cómo operarse una persona mayor. Esa crisis se profundiza en Venezuela y mientras Maduro esté en la presidencia de la República es imposible que pueda ser abordada adecuadamente. Sabiendo Maduro todo el daño que le ha hecho al país, adelantó el proceso electoral para el día de ayer, correspondía a finales de año, lo adelantó para el día de ayer, utilizó al Consejo Nacional Electoral como oficina para atender sus aspiraciones y no para pensar que debía ser un mecanismo para que la gente pudiera votar y con su voto elegir, y fue a una farsa que es la que se consumó ayer. Ayer se consumó una farsa y el pueblo de Venezuela sabe que hubo ausencia impresionante
en los distintos centros de votación, pero además en los que hubo presencia de gente, hubo chantaje, coacción, utilización del carnet de la patria para obligar a la gente a votar de una manera determinada o a participar de una manera determinada, hasta el punto de que después de que la gente participaba en esa farsa, le escaneaban el carnet de la patria y le depositaban 10 millones de bolívares, que son aproximadamente 4 salarios mínimos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible entonces que haya habido tanta gente que tiene carnet de la patria y que dijo, yo no voy a buscar ese dinero, no me interesa buscar ese dinero, porque definitivamente uno tiene que entender que este es un pueblo digno? Yo creo que uno de los aprendizajes más importantes del día de ayer es que el pueblo no sucumbió al chantaje de Nicolás Maduro y tomó su decisión, sabiendo que eso era una farsa, que era un fraude, tomó la decisión de no ir. Y nosotros mantenemos nuestro discurso. Dijimos, no vamos a esa farsa. El pueblo decidió no ir a esa farsa. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Exigiendo que haya elecciones libres, transparentes, sin coacción, sin ventajismo, con condiciones, que la gente sienta que al votar puede elegir. Y esa es la gran lucha, la gran pelea que nosotros tenemos que librar a partir de ahora. Se ha caído la comunicación con el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del estado Zulia. Ya vamos a retomar ese contacto, pero creo yo importante para proseguir en el análisis, en la comprensión de lo que ocurrió el día de ayer en Venezuela, que dividamos lo que vamos a referir aquí en 3 partes. En primer lugar, Nicolás Maduro y su situación. ¿Cómo está Maduro en su laberinto de ilegitimidad? ¿Cómo está Nicolás Maduro en el régimen? En eso que se llama revolución bolivariana. Eso es un primer asunto para reflexionar. Una segunda cuestión tiene que ver con los candidatos que avalaron, que legitimaron en primera instancia lo ocurrido el 20 de mayo, pero que al final no convalidaron los resultados del día de ayer, no convalidaron la farsa. Sobre ellos hay que decir algo, hay que saber interpretar esa jugada que ocurrió ayer en el proceso de liberación de Venezuela. Y en tercer lugar, creo que es importante que reflexionemos sobre la mayor vigencia que cobra el Frente Amplio Venezuela Libre, teniendo como premisa fundamental que el gran protagonista es el pueblo de Venezuela, y en ese esquema del Frente Amplio Venezuela Libre, teniendo el pueblo de Venezuela como gran protagonista, la máxima aspiración que tenemos de unas elecciones presidenciales libres. Ya tenemos con nosotros nuevamente al gobernador electo del Zulia, diputado Juan Pablo Guanipa. Juan Pablo, creo que te quedaste hablando solo. Espero que no te hayas esgañotado. Estuve hablando como 6 minutos solo. Juan Pablo, proponía yo lo siguiente, que dividiéramos en 3 partes el análisis que vamos a hacer de la farsa del día de ayer. En primer lugar, Nicolás Maduro. ¿Cómo queda Nicolás Maduro ante la Fuerza Armada Nacional? ¿Cómo queda Nicolás Maduro ante los quiebres internos en el régimen? ¿Cómo queda Nicolás Maduro ante el pueblo de Venezuela? ¿Y cómo queda Nicolás Maduro ante la comunidad internacional? En segundo lugar, que refiramos algunas ideas sobre los candidatos que en primera instancia convalidaron la fecha del 20 de mayo, pero después no reconocieron el resultado de la farsa. Y en tercer lugar, algo que creo que es definitivo, la mayor vigencia que cobra el Frente Amplio Venezuela Libre como órgano que articula a toda la sociedad venezolana para lograr unas elecciones presidenciales libres este mismo año. ¿Te parece la agenda, el menú, el orden del día? ¿Cómo no? Con mucho gusto, hermano. Vayamos, entra como los grandes toreros entonces, entra a descoser el primer asunto, que es la situación y posición de Nicolás Maduro. Bueno, mira, Nicolás Maduro lo primero que ha demostrado es que no le interesa para nada la democracia, que no le interesa para nada la opinión del pueblo. Todo lo que hizo durante todos estos meses, es más, yo creo que durante todo su ejercicio gubernamental, pero especialmente desde el momento en que ganamos la Asamblea Nacional, a partir de allí se descubrió el verdadero Maduro dictatorial, autoritario, autócrata, que cree que puede controlar a todo el mundo y que no le importa para nada el daño que le puede hacer a un país. El día de ayer Maduro hizo un ridículo fenomenal al hacer un proceso que quiso llamar elecciones y que la gente no lo reconoció.
y tan no lo reconoció, como decía, no sé si me oyeron porque me quedé hablando solo, pero tan no lo reconoció el pueblo, que de más de 15 millones de personas que en este país tienen ese carnet de la patria, bueno, ¿cuántos fueron realmente a aceptar el chantaje, la coacción que realizó Maduro en contra de ellos, ofreciéndoles 10 millones de bolívares para ir a votar? ¿Cuántos dejaron de ir? Aproximadamente 12 millones de personas que tienen carnet de la patria no fueron. Maduro entonces lo que hizo ayer con Venezuela fue un acto que es de lo peor que cualquier persona puede hacer, porque cuando tú llegas al poder tú tienes que deberte a la gente y tienes que hacer todo el esfuerzo para que el país pueda echar hacia adelante, y no se llega al poder para destruir a un país y para hacer lo que le dé la gana y después exigir o lograr un resultado electoral que definitivamente no tiene nada que ver con lo que es el pensamiento y el sentimiento del pueblo de Venezuela. Ahora mira, tanto venezolano que tomó la decisión de no participar tiene que significar algo para este país y tiene que significar algo para el mundo. Pero también hay que reconocer a algunos venezolanos que decidieron ir, y que decidieron ir porque algunos pensaron que bueno, que todavía podíamos tener la esperanza en el voto. Nosotros les habíamos dicho, no hay forma alguna de que con estas condiciones pueda declararse algo distinto a un triunfo de Nicolás Maduro, lo dijimos 1000 veces, pero también alguna gente que tomó la decisión de ir, bueno, porque tenía que responder al chantaje, porque fue obligado o por lo que sea, lo que fueron extorsionados y tampoco se prestaron para eso. O sea, hay, yo diría, que revisar todo el sentimiento, la motivación de todo el que fue y no fue a participar en esa farsa. Y a todos tenemos que decirle, Venezuela tiene esperanza, Venezuela tiene posibilidades, Venezuela va a salir de esta situación, pero todos tenemos que asumirlo con mucha más fuerza. Otro sector importantísimo es el sector militar. ¿Por qué? Porque si alguien vio lo que pasó en Venezuela el día de ayer, fueron los integrantes de la Fuerza Armada Nacional. Ellos fueron los que tuvieron la custodia de todo el proceso. Ellos saben que los centros estaban totalmente desolados. Ellos saben que la gente decidió no ir a esa farsa, y por eso es importantísimo que ellos entiendan el mensaje que el pueblo envió. Y yo les preguntaba ayer, en la locución que hicimos en nombre del Frente Amplio Venezuela Libre, ¿ustedes realmente sienten que Maduro es su comandante en jefe? ¿Tiene autoridad Maduro para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional después de hacer todo lo que hizo el día de ayer? Yo estoy convencido de que no, y creo que la Fuerza Armada debe actuar en consecuencia, debe actuar en función de lo que el pueblo opinó el día de ayer. Y también está la comunidad internacional. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es agradecer a la comunidad internacional y decirles que si en algún momento los necesitamos, es en este momento. Si han sido solidarios con nosotros en todos estos meses, creo que el momento fundamental de apoyo y acompañamiento que necesitamos los venezolanos es este. Maduro está totalmente deslegitimado ante el pueblo, ante la Fuerza Armada, ante la comunidad internacional. Nadie, absolutamente nadie, cree en él. Y después de que comete esa farsa, viene y entonces habla de un diálogo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es sentarse a hablar con su esposa y juntos llegar a la conclusión de que le han hecho un muy profundo daño a este país y que lo que tendrían que hacer es facilitar una verdadera elección para que el pueblo pueda elegir un nuevo presidente de la República. Así que Maduro quedó ayer totalmente deslegitimado, ya venía con una deslegitimación en su ejercicio, venía con dudas en su elección anterior y ya con lo de ayer queda totalmente deslegitimado. Y yo soy de los que piensan que la esperanza está allí, que todo puede ayudarnos, todo lo que vamos a hacer en los próximos días, en las próximas semanas, puede ayudarnos a fortalecer al pueblo de Venezuela y a esa lucha que tenemos que dar para lograr que el país cambie lo más pronto posible. Ese era uno de los temas de la agenda. No sé si, el segundo tema, el tema en concreto de los señores Falcón y Bertucci. Desde Primero Justicia, desde la Unidad Democrática, desde el Frente Amplio Venezuela Libre, pedimos una y otra vez que se retiraran, que no convalidaran la farsa del 20 de mayo. Finalmente, el día de ayer, no reconocieron los resultados electorales y eso tiene que ser apreciado en un sentido por el pueblo de Venezuela y tenemos que ver cómo se encuadra en la lucha por unas elecciones libres. ¿Qué decir al respecto? Mira, yo diría que bueno, que lo ideal indudablemente hubiera sido eso que tú dices, que Falcón, que Bertucci, que el mismo rector Rondón
hubiesen renunciado antes de la farsa de Maduro de ayer, ese hubiera sido el escenario ideal. Pero se presenta un escenario que sigue siendo bueno a mi modo de ver en medio de toda esta tragedia que está pasando, que es que tanto Falcón como Bertucci, como el propio rector Rondón, han decidido no reconocer el resultado electoral. Y eso quiere decir entonces que nuestra tesis de que era muy difícil lograr cambiar un resultado que estaba ya decretado por ese Consejo Nacional Electoral era la tesis adecuada. Y en función de eso nosotros dijimos, bueno, tenemos hacia el futuro mucha más esperanza. Si ellos decidieron no legitimar esa farsa, entonces nuestra postura se fortalece y nos da la suficiente compactación, si ellos logran involucrarse también en todo lo que estamos haciendo, para seguir hacia adelante. Creo que este momento es el momento de la unidad superior. Quizás algunos querrán utilizar algunas acciones revanchistas o algo así, pero creo que no es el momento para eso. Creo que es el momento de la gran unidad que Venezuela aspira, y nosotros lo hemos ido demostrando. Mira, yo me siento orgulloso de estar en el Frente Amplio Venezuela Libre, y allí concateno también con el otro planteamiento que hacía en tu agenda, porque sabes que es gratificante que tú veas a los estudiantes activos, pero que veas también a las autoridades universitarias, a los profesores universitarios activos en la misma lucha, pero que veas por un lado a los trabajadores y veas también a los empresarios, todos luchando por un mismo objetivo, que veas a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica, que veas a las organizaciones no gubernamentales, que veas a los chavistas, que ahora son chavistas críticos, que estuvieron acompañando lo que llaman ese proceso y que tomaron la decisión de salir de allí porque dijeron, no, esto es una farsa y en esto no podemos seguir creyendo, y con mucha valentía decidieron salir de allí. Yo creo que todo eso es sumamente importante, que veas a las organizaciones no gubernamentales, es decir, a todos los partidos políticos, partidos de la Mesa de la Unidad y partidos distintos a la Mesa de Unidad. Todos están en el Frente Amplio. Yo creo que es una gran infraestructura, una gran herramienta para seguir luchando, para ejercer mecanismos de presión que permitan que nuestro país pueda liberarse de esta dictadura de Maduro y encontrar ese camino que estamos buscando, que es el camino de la democracia, el camino de la libertad, el camino de la justicia, pero también, Juan, el camino del progreso, del bienestar. La gente quiere vivir mejor, la gente quiere calidad de vida, la gente quiere buenos servicios públicos, y lamentablemente esta dictadura lo que ha hecho es acabar con todas esas posibilidades en la gente, y después de que han destruido todo, entonces buscan culpables para justificar su ineficiencia y su corrupción. Entonces de esto tenemos que salir, y creo que hay una infraestructura que nos puede ayudar mucho, junto con el apoyo popular, que es el Frente Amplio Venezuela Libre. Estamos conversando con el diputado Juan Pablo Guanipa, gobernador electo del Estado Zulia. Juan Pablo, vamos al corte. Por favor, no te retires, no cuelgues. Cuando volvamos, vamos a seguir conversando este y otros temas, y se incorpora también el diputado Julio Borges a la conversación. ¿Te parece? Claro que sí, Juan. Lo único que te podría decir antes de que vayas al corte es que ya los teléfonos no se cuelgan, hermano. Es verdad. Bueno, no vayas a trancar, o como se diría en Maracaibo. Vamos al corte, esto es contigo. Dale, pues. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a Las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso.
RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos de regreso en su programa Contigo Julio Borges, que ya se va a incorporar a nuestra conversación. Aquí, pero como ya he estado fuera muchos días, no pudimos reunirnos. Al fin nos reunimos. Diputado Guanipa. Aló, aquí estamos. Estamos escuchando al aire para toda Venezuela su conversación sobre los asuntos zulianos. Para que tú veas, estaban oyendo al aire lo que te estaba diciendo, sinvergüenza. Juan Pablo. Bueno, dale, hermano, a la orden. Una cuestión que me parece nuclear, importante, es reivindicar el triunfo del pueblo de Venezuela. Cuando comenzabas ayer tu alocución, tu intervención, cerrando el parte de lo que fue el día, el 20 de mayo, decías que Venezuela es grande, que el pueblo de Venezuela es grande y que quien hizo posible esa deslegitimación radical de Maduro fue el pueblo de Venezuela. Y yo quisiera que profundicemos en eso, porque el pueblo de Venezuela, que nunca ha dejado de luchar, hay que seguirle dando elementos moralizantes que lo moralicen y precisamente que lo coloquen y que nos coloquen a todos en una ruta optimista, realista pero optimista de lucha, porque si nosotros tenemos problemas, Nicolás Maduro los tiene mucho peores y el pueblo de Venezuela es fuerte y Nicolás Maduro es débil. Hermano, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. En todos estos días, en todas estas semanas, no te niego que uno no puede tener algunas dudas, ¿no? Y entonces uno dice, cónchale, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Cuándo vamos a salir de esto, Dios mío? ¿Cómo es posible que venga esta coyuntura y entonces esta gente ni siquiera respete la opinión del pueblo y tome la decisión de hacer una farsa electoral de manera que se puedan quedar aunque no cuenten con los votos? Es una cosa asombrosa, impresionante. Pero yo creo que con lo de ayer se demostró la grandeza del pueblo de Venezuela. Sí, así lo decimos, es grande el pueblo de Venezuela. Pero cuando uno piensa que bueno, que viene la oscuridad, que no hay chance, es más, hasta alguna gente ha dicho, concha, no va a pasar como Cuba, ¿qué tal? Bueno, ayer se demostró que eso no es posible, que el pueblo de Venezuela se levanta frente a toda la intención de acabar con él mismo, frente a las amenazas, a la confusión, a las injusticias, a los amedrentamientos. El pueblo se mantuvo firme en su desconocimiento a la dictadura, a no hacer caso a un régimen ilegítimo. Por eso decíamos que lo que había habido ayer había sido una desobediencia masiva a la dictadura. Y eso es una lección que tiene que tiene impacto nacional e internacional. Así ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Y creo que eso es lo positivo de todo esto, ¿no? Que a nosotros nos llena de mucha esperanza, porque a pesar de que yo he dicho, no hay por qué alegrarse por lo que está pasando. Yo hubiera querido que hubiera un proceso electoral amplio, abierto, legítimo, transparente, que la gente fuera lo que se dice una fiesta electoral. Pareciera que ayer lo que hubo fue una fiesta electoral. La gente decidió no salir, quedarse en su casa, dormir, lo que fuera, pero no avalar eso. Y creo que eso es muy positivo. Entonces lo que viene ahora es la lucha, y para eso ya contamos con un pueblo que ha asumido con dignidad su responsabilidad histórica. Hay una arista, Juan Pablo, del fracaso de Nicolás Maduro el día de ayer, que es la siguiente. Nicolás Maduro tenía el empeño firme de construir en Venezuela una oposición leal. Y esa oposición leal no se pudo construir en Venezuela en buena medida porque el pueblo no participó de la farsa. Venezuela, en su cultura democrática, supo reconocer lo que es un voto auténtico que conduce a una elección y lo que es una mentira. Y esa falta de participación vino a deslegitimar más aún la farsa del 20 de mayo, pero sobre todo impidió que se engendrara una oposición leal en nuestro país. ¿Cómo ves esos dos elementos? La cuestión importante de la escasísima participación que viene a deslegitimar más y más y más lo que ya estaba deslegitimado de suyo, y luego que los planes de Maduro fueron frustrados por ahora. Sí, mira, ese plan de Maduro era un plan, por cierto, que era como un secreto a voces, que había la intención de construir
una oposición a la medida del dictador. Eso es algo que no es nuevo. Los dictadores acostumbran a hacer eso, a tratar de buscar gente que esté dispuesta a atenderle sus actitudes, su deslealtad con el pueblo y hacer comparsa pues en todo lo que ellos vienen desarrollando. Y yo creo que la decisión del pueblo de ayer dio al traste con cualquier posibilidad que había de conformar una oposición colaboracionista con el régimen. La oposición venezolana está clara. ¿Hemos cometido errores? Claro que los hemos cometido, como todo venezolano, como todo ser humano, o sea, siempre cometemos errores, pero ha habido la recta intención de llevar al país hacia un cambio, y hay que asumir que no ha sido tan sencillo porque nos estamos enfrentando a delincuentes que no respetan el Estado de Derecho, que no tienen muros de contención, que hacen lo que les da la gana y que tienen ahora una herramienta que es esa Asamblea Nacional Constituyente, que no fue convocada por el pueblo, que no fue electa por el pueblo, que se ha demostrado 1000 veces que lo que hicieron con esa elección fue también una farsa, pero que bueno que la utilizan como herramienta política para tomar cualquier decisión por encima de la Constitución. Para ellos la Constitución no sirve absolutamente para nada. Esa Constitución que ellos crearon, defendieron, lucharon por ella, hoy es una letra para ellos muy pesada, y todo lo que puedan hacer para ir en contra de ella y en función de sus intereses lo van a hacer. Así que yo creo que no hay forma alguna de que se pueda constituir en Venezuela una oposición cercana al gobierno, y allí fracasa también un irresponsable como José Luis Rodríguez Zapatero, que demostró que no le interesa tampoco para nada la situación del país. Yo creo que él debe devolverse a su país y pedirle perdón a Venezuela por todo el daño que le ha hecho, y pedirle perdón a los españoles por dejar mal a ese país ante nosotros. Y con respecto al tema de la abstención, bueno, creo que pueden darse miles de lecturas a todo el tema, pero la más importante es que la gente no está dispuesta a que se burlen de ella. El pueblo sabe lo que es una elección, el pueblo sabe lo que es un proceso electoral, y el pueblo sabe que esto de ayer no era ninguna elección, ningún proceso electoral, era una farsa, y por eso se abstuvo, y se abstuvo con toda dignidad, a pesar de todo el chantaje, a pesar de toda la presión a gente que trabaja con el gobierno, la presión a gente que recibe alguna dádiva del gobierno. A pesar de todo eso, la gente dijo, yo en eso no participo, y yo creo que eso hay que reivindicarlo mucho. Y es una abstención que, yo ni siquiera la llamo abstención, porque ya nosotros hemos dicho que no hubo realmente un proceso electoral, y por tal motivo no podemos hablar de votación, de elección o de abstención. Es un rechazo del pueblo, es una actitud de un pueblo que tomó la decisión de rechazar ese sistema electoral que quieren imponer en Venezuela. Así que, más que abstención, fue rebelión de un pueblo en contra de una propuesta electoral que intentaba que el pueblo fuera manipulado, y el pueblo no se dejó, así de sencillo. Una de los elementos importantes, Juan Pablo, es que se rompió el control social sobre el pueblo de Venezuela o parte del pueblo de Venezuela. Y eso se dice fácil, pero significa que triunfó la libertad sobre el miedo, sobre la mandonería, sobre el espíritu totalitario de Maduro. Y eso es heroico en un pueblo que lucha por su libertad, que lucha por sus derechos políticos, pero que también lucha contra el hambre. Totalmente, Juan. Yo creo que eso hay que reivindicarlo muchísimo, porque en un momento tan difícil, cuando el pueblo está pasando por esta situación tan grave de no tener, por ejemplo, un salario digno, que el salario alcanza para un cartón de huevos, todo eso que conocemos, que te diga, por ejemplo, hoy el ciudadano candidato presidente, mira, anda a votar por mí y yo te voy a dar 4 salarios mínimos o 5 salarios mínimos. Bueno, cualquiera lo hace, quizás algunos pocos lo hicieron, pero la gran mayoría dijo, no, yo me rebelo. Eso refleja una actitud, como tú dices, heroica, de un pueblo que está dispuesto a dar la pelea y a luchar por su libertad y por su democracia. Ayer el pueblo de Venezuela creció exponencialmente, y todo mi respeto a ese pueblo. Tenemos en la línea ya, Juan Pablo, al diputado Julio Borges. Buenas tardes, Julio. Un abrazo y un saludo para ti. Bienvenido a tu espacio. Gracias, Juan Miguel, y gracias, Juan Pablo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Julio, el día de ayer el pueblo de Venezuela cayó. Puede decirse que ocurrió el silencio de la democracia. Los tuétanos democráticos del pueblo de Venezuela, la cultura auténticamente democrática, no se dejó embaucar
por Nicolás Maduro y sus ínfulas, por la farsa, y sencillamente le dio una gran lección al propio Nicolás Maduro, que yo creo que estará escrita en los libros de historia y que viene a corroborar una vez más que el pueblo de Venezuela es fuerte, que tiene de su lado la solidaridad internacional y que quien verdaderamente tiene problemas es Nicolás Maduro. ¿Cómo ves el día de ayer, Julio, para el proceso de liberación democrática de nuestra amada Venezuela? Muchas gracias, Juan Miguel. Bueno, quisiera comenzar, Juan, felicitando a Juan Pablo Guanita. ¿No? Sí, está en línea escuchándote. Pero realmente la declaración que hizo Juan Pablo Guanita. Tenemos mucho problema con la comunicación con el diputado Julio Borges. Vamos a intentar nuevamente. Señor ciudadano Juan Pablo Guanipa, ¿sigue usted allí? Aquí estoy, hermano. Estaba escuchando a Julio, pero vi que tuvo problemas con la comunicación. Bueno, se estaba refiriendo a ti justo cuando comenzó a tener problemas con la comunicación. ¿Cómo ves? Sí. ¿Cómo ves si pudieras permitirme un rápido desahogo, Juan. Saque lo que tiene entre pecho y espalda. No, mira, muy rápidamente. Yo nunca pensé que iba a estar en estos roles en este momento. Tú me conoces, sabes que tengo muchos años luchando en el estado Zulia, que hemos tenido una carrera política difícil en el Zulia y que bueno, que en un momento determinado, el año pasado dijimos, bueno, vamos a la gobernación del estado. Ganamos las elecciones primarias, que fue algo nada fácil, porque nos enfrentábamos a un liderazgo muy sólido en el Zulia, que era el de Manuel Rosales, y ganamos las elecciones primarias. Después fuimos a la elección y nos enfrentamos a Arias Cárdenas, que ya le había ganado en procesos anteriores al propio Manuel, a Omar Barbosa, a Pablo Pérez, bueno, y ganamos el proceso. Y nuestra lucha estaba enmarcada en echarle pichón al gobierno en el estado Zulia. Pero nos pusieron una alcabala inaceptable, que era la alcabala de la Asamblea Nacional Constituyente. Tomamos la decisión de no ir, y bueno, aquí estamos en estos roles que tienen que ver con lo más importante que podemos hacer en este momento por nuestro país, que es rescatarlo, que es rescatar su democracia. Y yo creo que eso es quizás una tarea que no teníamos prevista, pero que la ejercemos con total orgullo venezolano. Y Venezuela te lo agradece, Juan Pablo, y es válido el desahogo, que saques eso que tienes entre pecho y espalda. Ya tenemos en línea nuevamente al diputado Julio Borges. Julio, te escuchamos. Sí, bueno, lo que estaba diciendo Juan Miguel, quería felicitar a Juan Pablo por su intervención ayer, una intervención clara y que definió perfectamente lo que fue un día verdaderamente importante para nuestro país. Un día que, como tú bien dices, va a estar jugando un papel importante en la historia de Venezuela, sin lugar a dudas. Creo que el día de ayer, como decía Juan Pablo anoche, hubo una enorme rebeldía ciudadana, y en un país como el nuestro, donde el gobierno lo que quiere es un país de esclavos y quiere someter a la gente dándole dinero para que voten por ellos, con chantaje que tienen que votar a cambio de comida y todas las cosas terribles que estamos viendo. El hecho de que nuestro país se haya rebelado de esa manera, y a pesar de toda la amedrentamiento y de toda la extorsión, haya tenido esa posición ciudadana tan firme. Tenemos que cortar nuevamente, perdón por falta de calidad en las comunicaciones. No sé si tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Juan Pablo, ¿nos acompañas en línea un segmento más, por favor? ¿Estáis depravados? ¿Colgando o sin colgar? Dale, yo voy a estar aquí. Un fuerte abrazo, ya venimos. Esto es contigo Julio Borges en Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Miedo de consultar a un urólogo. Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral.
El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua, cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta en este su programa Contigo Julio Borges. Ahora sí logramos tener comunicación vía WhatsApp. Diputado Borges, un saludo y retomamos la idea en la cual nos quedamos. Seguro. Quiero por tercera vez felicitar a Guanita, ¿verdad? Y no sobra. Creo que su declaración de ayer y su fuerza interpretó al país, y el país se sintió interpretado por su declaración. Invito a todos los que no la han escuchado para que la puedan buscar en las redes. Lamentablemente los medios de comunicación quieren tapar la verdad de lo que sucede en Venezuela, sobre todo los medios oficialistas, y nosotros tenemos que seguir luchando por tener una Venezuela libre. El día de ayer, como tú bien dices, Juan Miguel, es un día para sentirnos orgullosos de ser venezolanos. Son esas cosas que quizás la gente no siente la profundidad del daño que tiene Nicolás Maduro dentro y fuera de Venezuela. Es un gobierno que no es reconocido ni por el pueblo, ni tampoco por la comunidad internacional. El pueblo venezolano con muchísima dignidad, a pesar de la extorsión, a pesar de todo lo que es el querer comprar a la gente y aprovecharse de la necesidad de la gente se portó como somos venezolanos, dignos, y eso tenemos que hacernos sentir muy orgullosos de nuestro país. Y creo que a partir de ahora, y lo digo con mucha seriedad, tanto desde el punto de vista social, que fue nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista internacional, tanto desde el punto de vista económico, el desastre que ha creado Maduro, la elección de ayer pone a Maduro simplemente en un y Venezuela tiene que seguir luchando con mucha determinación dentro y fuera de Venezuela para lograr que tengamos un desenlace democrático en el país. Estoy totalmente convencido que va a ser así. Cuando Jiménez hizo su fraude en el año 57, mucha gente se sentía triste y decía que tenía Jiménez por mucho tiempo Venezuela, y a las pocas semanas hubo un cambio democrático. Cuando Fujimori intentó hacer trampa también en elecciones presidenciales, el pueblo peruano logró que en las pocas semanas Fujimori estuviera también fuera del poder. La verdad que nosotros lo que nos toca es seguir adelante con mucha determinación, con el volante muy firme, para pedir elecciones, para pedir un cambio, para lograr que nuestra fuerza dentro y fuera de Venezuela cree esa presión democrática y tengamos el cambio nuestro para tener un país de oportunidades, comida, de empleo, de paz, y nuestra Venezuela violenta, dividida y miserable que tenemos hoy. Una cosa importante, Julio, es que el pueblo de Venezuela derrotó ayer a Nicolás Maduro. En primer lugar, el pueblo de Venezuela, con su silencio democrático, hizo que Maduro quedara más expuesto ante el oficialismo. No tiene ningún liderazgo ante un régimen que se está quebrando. Luego, el Plan República y la Fuerza Armada fue testigo del vacío de los centros electorales. La comunidad internacional reitera que no va a reconocer, pero el pueblo de Venezuela no solo derrotó todo eso, sino que derrotó el intento de crear una oposición leal por parte de Maduro, una oposición a su medida, derrotó el intento de Rodríguez Zapatero de pretender legitimar internacionalmente a Nicolás Maduro, y en definitiva, lo más importante creo, el pueblo de Venezuela se reitera en su afán, en su deseo de ganar unas elecciones presidenciales libres este mismo año. ¿Cómo ves ese cúmulo de cosas que implican la derrota de Maduro? Bueno, yo creo que es exactamente como tú dices, Juan. Son una serie de
de crisis y de oportunidades que se están sumando en Venezuela, que inevitablemente, y quiero subrayar esta palabra, inevitablemente van a conducir un cambio en el país. Yo quiero transmitirle a los venezolanos que el cambio democrático en Venezuela es inevitable. Maduro no tiene ni la fuerza, ni la autoridad, ni la legitimidad para seguir en el poder. Y la fuerza está en el pueblo venezolano, que ayer le impidieron expresarse, pero eso es como un río crecido que va a ir tomando todos los espacios hasta que se le permita al pueblo venezolano expresarse y ser dueño de su futuro. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Cuando tú sumas todas las crisis que ha creado Maduro, la caída de la producción petrolera, la hiperinflación, el problema brutal de que Venezuela está siendo mandada porque estos malandros se han robado el dinero y no han hecho los pagos o no han cumplido con los compromisos internacionales, la presión internacional que todos los países desde ya están diciendo que no reconocen al gobierno que se eligió fraudulentamente ayer. Cuando tú ves toda la crisis que se está sufriendo humanitariamente en Venezuela, tú ves la crisis que también la está sufriendo la familia de nuestras Fuerzas Armadas, no me queda duda que el único que sobra en este momento en Venezuela es Nicolás Maduro, y que Venezuela entera lo que quiere es un cambio real para tener un país donde se quite ese obstáculo que es este gobierno actual y se abra un puerto grande a un país de oportunidades, de inversión, de trabajo, de democracia, de libertad, de dignidad. Y créanme, se los vuelvo a decir, ese cambio es inevitable. Haga lo que haga el gobierno, haga lo que haga Maduro, ese cambio es inevitable. Hay una cosa, Julio, y sobre esto también querría escuchar la opinión de Juan Pablo Guanipa luego, que es la siguiente. El día de ayer, el pueblo de Venezuela derrotó a Nicolás Maduro. Dijo, así no, queremos elecciones y no una farsa. Pero si tú me preguntas a mí, y eso también es un homenaje para tu persona y para la delegación que estuvo en República Dominicana, lo de ayer fue posible porque en Dominicana la delegación que tú presidías se plantó y no entregó los derechos políticos de los venezolanos y no firmó ningún acuerdo, porque no había condiciones, porque se podía prever lo que iba a ocurrir el día de ayer. Y eso creo que la historia lo va a reivindicar, que el pueblo de Venezuela lo entiende así, y tiene que hacerse patente cuando Nicolás Maduro, en su debilidad, en su desesperación de alcanzar apariencia de legitimidad y de alguna gobernabilidad, anuncia un nuevo proceso de diálogo. ¿Cómo ves ambas cosas? Bueno, ese proceso es así. El hecho de que nosotros nos hayamos negado a firmar y nos hayamos plantado en contra de firmar en República Dominicana es lo que permitió que se le cayera la careta a la trampa que quería montar el gobierno. Y ayer todo el mundo, los que quisieron participar, en los que no participamos, coincidimos en que al final el proceso de el pueblo venezolano le dio una lección de dignidad cuando se acercó a un centro de votación y el propio pueblo salió y a decirle que estaba siendo cómplice de un fraude. De manera que si ahorita Maduro piensa que él va a volver a engañar al mundo convocando a un diálogo que no va a llegar a nada como no llegó el anterior, se equivoca. Ahorita cualquier diálogo, y quiero terminar las palabras del estudiante nicaragüense que le plantó a Daniel Ortega en los diálogos que tuvo en Nicaragua y que todavía continúan, el estudiante le dijo a Daniel Ortega, señor Ortega, el diálogo tiene que ser para tener la libertad del pueblo venezolano, en este caso, de que usted pueda salir de poder por la vía democrática. Y eso es lo mismo que plantea en Venezuela. El único diálogo posible es para que haya unas elecciones limpias en Venezuela y el pueblo vote con total libertad qué futuro quiere para sus hijos, para su país y para la propia nación venezolana. ¿Cómo pinta, Julio, cómo aparece el panorama internacional el día de hoy? Ya Nicolás Maduro era persona no grata internacionalmente, pero hoy lo es más aún. ¿Qué actualización nos puedes dar al respecto? Bueno, ayer mismo surgieron inmediatamente gobiernos como el de Chile, gobiernos como el de Costa Rica, gobiernos como el de Panamá, a decir que no reconocen los resultados del fraude electoral. Países tan importantes como Alemania, hoy está reunido Argentina, el grupo del G20, que son las potencias importantes del mundo, y van a hacer un pronunciamiento sobre Venezuela. Se espera que esta tarde
la Casa Blanca en los Estados Unidos va a tener también un pronunciamiento y medidas sobre el tema venezolano. El Grupo de Lima, que toma a la mayoría de los países importantes, no solamente no reconoce el gobierno que surge de esta elección fraudulenta, sino que anuncia toda una cantidad de medidas para castigar la corrupción, para perseguir a los funcionarios que han violado derechos humanos y que han robado en Venezuela, llama a los embajadores a irse de Venezuela. La verdad que hoy es un Maduro más triste, más pobre, más poder, actividad y muchos más problemas. Por eso me atrevo a decir con toda propiedad que el cambio en Venezuela es inevitable, y eso no tiene otra causa y otro protagonista que el pueblo venezolano, que con mucha dignidad se plantó, como se plantó en el año 57 contra Pérez Jiménez, como se plantó en 1936 a la muerte de Gómez, como se plantó en la independencia de Venezuela. Un pueblo noble, un pueblo digno, un pueblo que está absolutamente condenado a ser libre. Julio, vamos al corte y ya regresamos. Quédate con nosotros. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. En Casa de Oblea también consigues artículos de tocador, desinfectantes, detergentes y productos para la limpieza y mantenimiento de tu hogar o empresa. También productos básicos de ferretería y utensilios de cocina de las mejores marcas. Casa de Oblea queda en Baruta, en la calle Páez con Mariño. Casa de Oblea es 100% frescura y calidad. En Veregroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos. Ofrecemos servicios con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Veregroup, aliados en compras y envíos. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en este su programa Contigo Julio Borges, ya lo estuvimos, estamos intentando retomar la comunicación. Antes de eso, vamos a abrir los micrófonos para que usted saque lo que tiene entre pecho y espalda. Puede llamarnos al 482-9750 respecto de la farsa de ayer y el futuro democrático de Venezuela. Pero antes, mientras ustedes llaman, vamos a hacer un servicio público para la niña Salomé Pérez. Se necesita con carácter de urgencia Fenobar Vital de 50 o 100 miligramos. Repito, para la niña Salomé Pérez, Fenobar Vital de 50 o 100 miligramos con carácter de urgencia, y quien quiera colaborar puede llamar a Yorlis Pérez, que es su madre, su mamá, al número 0414-016-8189. Repito, llamar a Yorlis Pérez al 0414-016-8189. 0414-016-8189. Tenemos llamadas. Nombre y lugar de donde nos llama, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Alonso Becerra, del Valle, la parroquia del Valle. Que viva el Valle. Un saludo, don Alonso. Felicito al pueblo del Valle y al de Venezuela, y por supuesto al Frente Amplio Venezuela Libre, por el éxito que obtuvo en la jornada de ayer al manifestarse de una manera rotunda la abstención de todo un pueblo que sigue en su lucha por el cambio que requerimos los venezolanos. Basta de atropellos, basta de escasez de alimentos, de medicinas. El Valle clama por agua. Tenemos sed en el Valle porque la parte alta, los sectores más desfavorecidos, necesitan agua. Queremos mejorar la calidad de los servicios. Gracias al pueblo y felicitaciones al Frente Amplio por este rotundo éxito. Muchísimas gracias. Otra llamada, nombre, lugar donde nos llama, por favor. Saque eso que tiene entre pecho y espalda. Diego Córdoba, de Caracas. ¿De qué parroquia nos llama? Disculpa que me salga el tema. Yo quisiera
hacer un llamado a la gente de deporte en RCR, sí, cuando esté el Mundial de Fútbol, sí, pueden hacer un programa diario del Mundial de Fútbol. Iba a opinar que por aquí, por donde yo vivo, en Carapita, que hay agua solo entre lunes y miércoles. Muchísimas gracias. Tenemos otra llamada, nombre y lugar donde nos llama, por favor. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le hablo a Freddy Noguera de acá de la costa oriental de Falcón. Caramba. Que viva el estado Falcón. Felicitaciones por su programa y felicitar rotundamente al pueblo de Venezuela, este pueblo heroico que ayer demostró con coraje de que no queremos a Nicolás Maduro y a su gobierno. Es una actitud que se tomó ayer como un plebiscito, pues, para que respete que el pueblo de Venezuela hay que respetarlo y que la democracia es prioridad para todos los venezolanos y América Latina. Ayer se presenció de que hubieron gente, yo no entiendo cómo salen esos 5 millones que se están hablando, porque ayer mismo gente que estaban votando 2 o 3 veces, porque entraban, votaban, no aparecían en el cuaderno, después los mandaban a votar de nuevo, y eso era un verdadero desorden porque en las mesas no habían representantes de la oposición, todos eran del gobierno y del PSUV, y ahí está el resultado. El pueblo dijo no y no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos 2 últimas llamadas, 1 minuto cada una porque se nos acaba el tiempo. ¿Nombre y lugar donde nos llaman? ¿Yo? Sí. Buenas tardes. Un abrazo para todos. De lo más profundo del corazón de la mayoría del pueblo de Venezuela, no apoyamos a Maduro ni a ninguno de esos mal llamados candidatos. Es decir, esas llamadas votaciones chantaje, porque no son elección, sino votaciones ya preparadas. Y al mismo tiempo, quiero decir que de lo más profundo del corazón nuestro, debemos pedir a Dios sabiduría, que el Espíritu Santo nos ilumine para que, con una buena oposición, pero dirigida, por favor, guiada por Dios, para que logremos, porque Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel en la antigüedad, mientras más reyes tenían uno peor que otro, y después les puso la verdad. Así es que vamos a lograr todo esto con Dios primero y después los hombres inteligentes que nos quieran ayudar. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una llamada más. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí, buenas. Ramón Contreras. Ajá, adelante, don Ramón. San José. Mira, yo siempre he dicho que este señor cada vez que abre la boca, él mismo se ahorca. Es más, los que tiene a su alrededor lo están ayudando a que se ahorque más. Ayer Tibisay habló de 5 millones. Hoy ya habló de 6. De repente en la noche dice que 7 y van a terminar en 15. Ellos mismos se están cayendo solitos, chicos. ¿Aló? Bueno, en definitiva, ayer el pueblo de Venezuela, articulado, organizado en su sentir por el Frente Amplio Venezuela Libre, derrotó a Nicolás Maduro. El pueblo de Venezuela está esperanzado, es fuerte, y ahora viene el clamor de este mismo año de unas elecciones libres. Esto fue contigo, Julio Borges. Agradecemos a Julio Borges que nos acompañó vía telefónica, a Juan Pablo Guanipa que también nos acompañó vía telefónica, y estuve aquí en cabina yo, el diputado Juan Miguel Mateo. Un saludo, buenas tardes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.